Si te gustó este video, suscríbete al canal. Imagina el momento en que un grupo de científicos estadounidenses inicia un experimento que, en principio, solo debía confirmar leyes ya conocidas de la mecánica cuántica. Nadie esperaba una sensación. Nadie imaginaba que podrían observar algo capaz de hacer que físicos de todo el mundo reconsideraran algunas de sus ideas. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. El resultado fue tan extraño que muchos investigadores pensaron al principio, el equipo debe estar fallando. Volvieron a comprobar los datos. Después repitieron el experimento, y luego lo repitieron otra vez, pero cada vez aparecía el mismo patrón extraño. Fue entonces cuando comenzaron a escucharse con mayor frecuencia palabras que durante mucho tiempo habían sido casi prohibidas dentro de la comunidad científica. Tal vez nuestra comprensión de la física cuántica todavía está lejos de ser completa. Hoy hablaremos de un descubrimiento que algunos consideran uno de los fenómenos más misteriosos de los últimos años. ¿Por qué los investigadores estadounidenses quedaron tan sorprendidos? ¿Qué fue exactamente lo que observaron? ¿Y por qué Roger Penrose advirtió hace décadas que la teoría cuántica moderna podría ser solamente una parte de una imagen mucho más profunda de la realidad? Pero antes de responder estas preguntas, debemos comprender algo fundamental. La mayoría de las personas piensa que un átomo es como un pequeño sistema solar. En el centro se encuentra el núcleo y, alrededor de él, los electrones. Ese es el modelo que muchos conocieron por primera vez en los libros escolares. Parece sencillo y fácil de entender, pero la realidad es completamente diferente. Si aumentáramos un átomo hasta convertirlo en el tamaño de un enorme estadio de fútbol, su núcleo tendría aproximadamente el tamaño de un pequeño guisante situado en el centro del campo. Todo lo demás sería prácticamente espacio vacío. Y, sin embargo, precisamente en ese espacio aparentemente vacío ocurren procesos que determinan la existencia de todo el universo. Los electrones no giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Existen como probabilidades. Antes de realizar una medición, no podemos decir exactamente dónde se encuentra un electrón. Solo podemos describir dónde podría encontrarse con determinada probabilidad. Y aquí comienza la verdadera mecánica cuántica. Durante más de 100 años, los físicos han construido una de las teorías más exitosas de la historia de la ciencia. La mecánica cuántica predice los resultados de los experimentos con una precisión extraordinaria. Gracias a ella existen los láseres, las computadoras modernas, la resonancia magnética, las células solares y prácticamente toda la electrónica moderna. Pero existe un problema. A pesar de toda su precisión, nadie comprende completamente por qué funciona. Richard Feynman pronunció una frase famosa: si crees que entiendes la mecánica cuántica, entonces no la entiendes. Y cuanto más experimentos realizan los científicos, más misteriosa parece volverse la propia naturaleza de la realidad. Cada nuevo experimento parece plantear preguntas a las que la teoría existente solo puede responder parcialmente. Por eso Roger Penrose ha sostenido durante décadas que la física moderna todavía no está completa. Según su visión, podría existir un nivel más fundamental de la estructura del universo que todavía no podemos observar. La mayoría de los físicos ha tratado esta idea con cautela, porque la teoría cuántica ya funciona con una precisión extraordinaria. Entonces, ¿por qué cambiar algo que predice tan bien los resultados? Sin embargo, la historia de la ciencia muestra un patrón fascinante. Prácticamente toda gran teoría se ha enfrentado alguna vez a un experimento que no podía explicarse mediante las leyes existentes. Eso ocurrió con la mecánica de Newton. También ocurrió con la física clásica antes de Einstein.
Y precisamente así nació la mecánica cuántica. Ahora muchos comienzan a preguntarse, ¿nos estamos acercando a la próxima revolución científica? En ese momento, la atención de la comunidad científica comenzó a centrarse en una serie de experimentos realizados por investigadores estadounidenses utilizando sistemas cuánticos extremadamente precisos. El objetivo del experimento parecía bastante sencillo. Los científicos querían observar el comportamiento de estados cuánticos con una precisión sin precedentes. Las tecnologías modernas permiten controlar átomos individuales, fotones e incluso conjuntos completos de qubits mucho mejor que hace apenas 10 años. Cada nueva generación de equipos reduce el nivel de ruido. Cada nuevo sistema permite realizar mediciones más precisas. Por eso los investigadores esperaban obtener datos extremadamente limpios. Pero ocurrió algo inesperado. En determinadas condiciones, los estados cuánticos mantenían su coherencia durante más tiempo de lo que predecían algunos modelos. Algunos efectos observados resultaron ser considerablemente más complejos de lo esperado. Esto no significaba que la mecánica cuántica hubiera quedado refutada, pero revelaba algo importante. Algunos procesos dentro de los sistemas cuánticos podrían ser mucho más complejos de lo que se pensaba anteriormente. Y aquí es donde vuelven a aparecer las ideas de Roger Penrose. Hace muchos años, Penrose planteó que el colapso de la función de onda cuántica podría no producirse únicamente como consecuencia de una medición. Tal vez exista un mecanismo físico más profundo relacionado con la propia estructura del espacio-tiempo. Esta idea sigue siendo objeto de debate científico y no constituye una teoría aceptada de forma general. Sin embargo, precisamente este tipo de experimentos extraordinarios hace que muchos investigadores vuelvan a considerar hipótesis de este tipo. Porque si incluso una pequeña parte de estas ideas resultara ser correcta, las consecuencias serían enormes. Significaría que todavía no hemos descubierto las leyes fundamentales de la naturaleza. Que más allá de la mecánica cuántica moderna podría existir un nuevo nivel de física. Un nivel que algún día podría ayudarnos a unir la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad. Precisamente esta tarea lleva casi 100 años siendo uno de los mayores sueños de la ciencia moderna. Pero lo más sorprendente es otra cosa. Cuanto más precisos se vuelven los experimentos, con mayor frecuencia la naturaleza muestra comportamientos que nadie esperaba. Es como si el propio universo nos estuviera mostrando gradualmente lo limitada que sigue siendo nuestra comprensión de la realidad. Y la siguiente etapa de esta historia es todavía más increíble, porque ahora veremos qué fue exactamente lo que observaron los investigadores estadounidenses durante uno de los experimentos cuánticos más discutidos de los últimos años y por qué estos resultados llevaron a algunos físicos a hablar del posible comienzo de una nueva era en la ciencia fundamental. ¿Qué descubrieron realmente los científicos estadounidenses? Entonces surge la pregunta principal. ¿Qué fue exactamente lo que observaron los investigadores estadounidenses? ¿Qué hizo que la comunidad científica comenzara a hablar de una posible revisión de algunas ideas sobre la física cuántica? La respuesta comienza con una característica fundamental del mundo cuántico. A primera vista, parece que cualquier partícula debería comportarse de manera predecible. Estamos acostumbrados a pensar que si conocemos todas las condiciones iniciales, podemos calcular exactamente el futuro. Así funciona la física clásica. Una pelota lanzada al aire, el movimiento de un automóvil o la trayectoria de un satélite pueden describirse mediante ecuaciones matemáticas. Pero el mundo cuántico funciona según reglas diferentes. Imaginemos un electrón. Antes de realizar una medición, no ocupa necesariamente un único punto determinado del espacio. En lugar de eso,
Su estado se describe mediante una función de onda, un objeto matemático que indica la probabilidad de encontrar la partícula en diferentes lugares. Puede parecer extraño, pero así funciona la naturaleza a escala microscópica. Durante mucho tiempo, los físicos consideraron que una de las principales razones por las que desaparecen los efectos cuánticos era la interacción del sistema con su entorno. Este proceso se conoce como decoherencia. Incluso un solo fotón, una pequeña vibración térmica o una mínima interacción con el ambiente pueden destruir un estado cuántico extremadamente delicado. Por eso los ingenieros construyen computadoras cuánticas a temperaturas cercanas al cero absoluto. Aíslan los qubits del mundo exterior tanto como permiten las tecnologías actuales. En teoría, si eliminamos prácticamente todas las perturbaciones externas, el sistema cuántico debería comportarse exactamente como predice la teoría. Pero los experimentos más recientes han mostrado una imagen más compleja. Utilizando métodos extremadamente precisos para controlar estados cuánticos individuales, los investigadores han encontrado sistemas cuya coherencia puede comportarse de maneras más complejas de lo esperado por ciertos modelos. Esto no significa que las leyes de la mecánica cuántica hayan sido violadas, más bien indica que la influencia del entorno y de los procesos internos puede ser mucho más sutil de lo que se pensaba. Estos resultados son especialmente interesantes para los físicos porque cada experimento ayuda a determinar los límites de nuestras teorías. Roger Penrose ha planteado durante muchos años que podría existir otro mecanismo que influya en el destino de los estados cuánticos. No sería simplemente el aparato de medición, tampoco sería únicamente el entorno. Podría estar relacionado con la propia estructura del espacio-tiempo. Esta es la conocida, aunque todavía no confirmada, hipótesis de Penrose sobre el colapso objetivo de la función de onda. Según esta idea, una superposición no puede mantenerse indefinidamente. Cuando las diferencias entre los posibles estados se vuelven suficientemente grandes desde el punto de vista gravitacional, la naturaleza podría seleccionar espontáneamente un único resultado, sin la intervención de un observador, sin conciencia, sin necesidad de un aparato de medición. Esta idea sigue siendo controvertida, pero continúa inspirando experimentos en diferentes partes del mundo. Por eso cualquier resultado inesperado despierta tanto interés. Cada nuevo experimento puede ayudarnos a determinar si existen límites fundamentales para la mecánica cuántica o si la teoría estándar continúa siendo válida en las condiciones estudiadas. Pero existe otra razón por la que estas investigaciones son tan importantes. Está relacionada con las computadoras cuánticas. Una computadora cuántica moderna funciona gracias a la superposición. Un qubit puede describirse como una combinación de diferentes estados posibles antes de realizar una medición. Esto permite que los dispositivos cuánticos tengan el potencial de resolver determinados problemas de manera mucho más eficiente que las computadoras clásicas. Pero existe un enorme desafío. Los qubits son extremadamente frágiles. Cualquier interacción externa puede provocar errores. Por eso gran parte de los esfuerzos actuales de ingeniería no se concentran únicamente en aumentar el número de qubits, sino en mantener su coherencia durante más tiempo. Cualquier nuevo conocimiento sobre el comportamiento de los estados cuánticos podría tener una enorme importancia práctica. Podría ayudar a crear procesadores cuánticos más estables, desarrollar mejores métodos de corrección de errores y aumentar el tiempo de funcionamiento de los qubits. Y eso podría acercarnos a la creación de computadoras cuánticas realmente poderosas. Pero las consecuencias potenciales van mucho más allá de la tecnología informática. Si el espacio-tiempo desempeñara realmente un papel más activo en los procesos cuánticos,
Esto podría representar uno de los pasos más importantes hacia la unión de las dos grandes teorías de la física moderna. Por un lado tenemos la mecánica cuántica. Por otro, la teoría general de la relatividad. Cada una funciona extraordinariamente bien dentro de su propio dominio, pero juntas todavía no forman una descripción completa y coherente de la naturaleza. Por eso muchos físicos consideran esta cuestión uno de los grandes desafíos de la ciencia moderna. Y aquí las ideas de Penrose vuelven a adquirir relevancia. Él considera que la respuesta podría encontrarse no simplemente en construir matemáticas cada vez más complicadas, sino en comprender de una manera más profunda la naturaleza del espacio y del tiempo. Por ahora, esto sigue siendo una hipótesis, pero la historia de la ciencia ha demostrado repetidamente que algunas de las ideas más atrevidas pueden convertirse en el punto de partida de nuevas revoluciones científicas. Por eso los físicos continúan perfeccionando sus experimentos. No buscan una sensación, buscan la verdad. Y cuanto más precisas se vuelven las mediciones, más evidente resulta una cosa. El universo es mucho más complejo de lo que imaginábamos hace apenas unas décadas. Y en la siguiente parte, analizaremos la pregunta más intrigante de toda esta historia. ¿Qué ocurriría si las ideas de Roger Penrose fueran finalmente confirmadas experimentalmente? ¿Y cómo podría cambiar eso no solo la física cuántica, sino también nuestra comprensión de la conciencia, del espacio y de la propia realidad? Si Penrose tiene razón, la realidad no es como pensábamos. Imagina por un momento que el mayor misterio de la física moderna no se encuentra dentro del átomo ni dentro de una computadora cuántica. Quizás se encuentra dentro del propio espacio. Estamos acostumbrados a imaginar el espacio como un escenario vacío donde ocurren todos los acontecimientos del universo. Los planetas se mueven, las estrellas nacen y mueren, la luz atraviesa el cosmos. Nos parece que el espacio simplemente está ahí. Pero aquí comienza una de las ideas más extraordinarias de Roger Penrose. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo no son estructuras completamente rígidas. Pueden curvarse. Cuanto mayor es la masa de un objeto, mayor puede ser la curvatura del espacio-tiempo a su alrededor. Ahora imaginemos una situación completamente diferente. La mecánica cuántica afirma que una partícula puede existir en una superposición de diferentes estados posibles. Mientras no se realice una medición, el sistema puede describirse matemáticamente mediante múltiples posibilidades. Para objetos microscópicos, este comportamiento ha sido confirmado mediante numerosos experimentos. Pero aparece una pregunta extremadamente difícil. ¿Qué sucede con el espacio-tiempo si un objeto masivo se encuentra en una superposición de diferentes posiciones? Aquí es donde Penrose propone una posible explicación. Según su idea, cada posible posición de una masa produciría una geometría ligeramente diferente del espacio-tiempo. Eso nos llevaría a una situación extraordinaria. No solo la partícula estaría en una superposición. La propia geometría del espacio-tiempo también estaría, de alguna manera, en una situación de indeterminación. Penrose propuso que una situación así no podría mantenerse indefinidamente. Cuando la diferencia entre las dos posibles geometrías se vuelve suficientemente grande, el sistema se vuelve inestable. Entonces, la superposición desaparecería espontáneamente, no porque aparezca un observador, no porque alguien mire el sistema, sino porque la propia estructura del espacio-tiempo ya no podría sostener ese estado. Esto es lo que Penrose relaciona con el concepto de colapso objetivo de la función de onda. Es importante comprender algo. Esto no es un hecho demostrado, es una hipótesis científica.
La idea lleva décadas siendo discutida y continúa siendo objeto de investigaciones, pero ofrece una perspectiva diferente sobre uno de los problemas más antiguos de la mecánica cuántica. ¿Por qué ocurre el colapso? ¿Qué hace que múltiples posibilidades terminen convirtiéndose en un único resultado observable? La teoría cuántica estándar predice con enorme precisión las probabilidades de los resultados, pero la cuestión del mecanismo físico fundamental detrás del colapso continúa siendo objeto de debate. Y precisamente ese vacío conceptual es uno de los aspectos que Penrose intenta abordar. Si alguna parte de sus ideas llegara a confirmarse experimentalmente, las consecuencias serían enormes. En primer lugar, podría representar un puente entre la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad. Hoy estas dos grandes teorías parecen hablar lenguajes diferentes. La mecánica cuántica describe extraordinariamente bien el mundo microscópico. La relatividad general explica con enorme precisión planetas, estrellas, agujeros negros y la estructura a gran escala del universo. Pero cuando los físicos intentan combinarlas en determinadas condiciones extremas, aparecen enormes dificultades matemáticas. Por eso la búsqueda de una teoría más profunda de la naturaleza continúa desde hace casi un siglo. En segundo lugar, un descubrimiento de este tipo podría cambiar nuestra comprensión de la aleatoriedad. Actualmente consideramos que muchos acontecimientos cuánticos son fundamentalmente probabilísticos. Podemos calcular las probabilidades, pero no podemos determinar de antemano qué resultado concreto ocurrirá. Si existiera un mecanismo físico más profundo responsable del colapso, entonces la aleatoriedad podría no ser tan fundamental como parece. Tal vez detrás de ella exista otro nivel de leyes naturales que todavía desconocemos. Pero existe otra razón por la que el nombre de Roger Penrose aparece con frecuencia fuera de la física. Está relacionada con la conciencia humana. Junto con el anestesiólogo Stuart Hameroff, Penrose propuso una hipótesis conocida como OR. Según esta propuesta, ciertos procesos dentro de las microtúbulos de las neuronas podrían estar relacionados con efectos cuánticos. Los autores plantearon que el colapso objetivo podría desempeñar algún papel en la aparición de la experiencia consciente. Esta hipótesis es ampliamente conocida, pero sigue siendo muy controvertida. Hasta ahora no existen pruebas experimentales suficientes que permitan considerarla una explicación establecida de la conciencia. Aún así, la idea continúa estimulando investigaciones en la frontera entre la física, la biología y la ciencia cognitiva. Así es como funciona la ciencia. Las hipótesis audaces generan nuevos experimentos. Los experimentos producen nuevos datos. Y los datos ayudan a separar las ideas correctas de las equivocadas. Por eso cada nuevo experimento cuántico tiene una importancia enorme. Incluso si no confirma directamente la hipótesis de Penrose, puede ayudarnos a comprender mejor los límites de las teorías actuales. Durante los últimos años, investigadores de todo el mundo han desarrollado sistemas cuánticos cada vez más grandes. Intentan colocar objetos cada vez más masivos en estados de superposición. Cada experimento busca responder una pregunta fundamental. ¿Existe un límite para la mecánica cuántica o la superposición es realmente universal? Todavía no tenemos una respuesta definitiva, y precisamente eso hace que la física moderna sea tan fascinante. Vivimos en una época en la que algunos de los descubrimientos más importantes podrían producirse durante los próximos años. Tal vez confirmen nuestras teorías actuales, o tal vez abran un capítulo completamente nuevo en nuestra comprensión del universo. En la siguiente parte, veremos algunos de los experimentos más ambiciosos que actualmente intentan poner a prueba las ideas de Penrose.
Y también veremos por qué algunos físicos creen que la